vamos a explicar las propiedades, lo que es el producto escalar y sus propiedades, ¿de acuerdo? Producto escalar. Imaginemos que tenemos dos vectores, un vector A que tiene dos componentes, una componente en el eje X y otra componente en el eje Y, que vienen dados por el vector unitario Y y por el vector unitario J. Y el otro vector B con su componente en el eje X y su componente en el eje Y, con sus vectores unitarios Y y J. Para calcular el producto escalar matemáticamente, lo que tenemos que hacer, antes de nada tenemos que acordarnos que el producto escalar lo que va a dar es un escalar, lógicamente. Su resultado es un escalar, nunca un vector, ¿de acuerdo? No podemos equivocarnos y suponer que nos va a dar un vector, nos va a dar un escalar. Bueno, matemáticamente se calcula el producto escalar multiplicando las componentes X, ¿de acuerdo? Los vectores unitarios, el producto, al ser su módulo 1 sería 1, desaparece, más el producto de los componentes en el eje Y. Este sería el resultado matemático. Pero también es muy importante la definición de producto escalar. La definición del producto escalar, el producto escalar de A por B, se puede hacer mediante su definición como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Esto es muy útil en física porque podemos deducir el ángulo que forman dos vectores simplemente despejando el coseno de alfa. Si despejamos nos quedaría el producto de A por B, que ya vimos matemáticamente cómo se hacía, dividido por el producto de los módulos. ¿De acuerdo? Entonces también lo podríamos expresar de la siguiente manera: AX, la componente X de A, por BX, la componente X de B, por AI, por BI, dividido por el producto de los módulos. Bueno, recordemos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Si queremos determinar el ángulo, simplemente tenemos que hacer el arco cuyo coseno es este resultado para determinarlo. Vamos a poner un ejemplo que se va a ver más claramente. Vamos a darle valores al vector A. Vamos a imaginarnos que el vector A es 2i menos 4j. ¿Vale? Y el vector B es el vector 5i más 2j. No nos va a dar números exactos, está inventado. ¿Sí? Bueno, entonces determinamos el producto escalar matemáticamente de A por B, o sea, su resultado, el valor escalar, multiplicando el vector 2i menos 4j por el vector 5i más 2j. Nos acordamos que, como dijimos antes, tenemos que multiplicar componente a componente, entonces me va a quedar la componente x de la A, que es 2, por la componente x del vector B, que es 5, más el producto de los otros componentes en el eje Y, que sería menos 4 y 2. Menos 4 por 2. Me daría 2 por 5, 10, menos 8. El resultado del producto escalar me daría 2. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a determinar los módulos. El módulo de A será igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, que me daría la raíz cuadrada de 4 más 16, o sea, la raíz cuadrada de 20. El módulo del vector B sería la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, y si hacemos su raíz cuadrada me quedaría 25 más 4, que sería la raíz de 29. Entonces podríamos determinar el coseno del ángulo que forman ambos vectores, como teníamos antes, porque el coseno sería el producto escalar de A por B partido del módulo de A multiplicado por el módulo de B. ¿Sí? Entonces me quedaría en el numerador, que ya hemos hecho el cálculo, nos va a dar 2,
partido de la raíz de 20 por la raíz de 29. ¿Vale? Ahora que es lo mismo, 2 por la raíz de 580. ¿Vale? Luego haría el arco cuyo coseno vale, perdón, el ángulo que formarían estos dos vectores sería el ángulo cuyo arco coseno vale 2 partido de raíz de 580. Bueno, ya tendríamos el arco que formaría. Vamos a darle a la página siguiente. Otra cosa muy importante en física es poder determinar la dirección de un vector sobre otro. Esto es muy importante especialmente cuando estamos trabajando con la aceleración y velocidad sobre una trayectoria curvilínea. ¿Vale? Vamos a hacer primero la representación gráfica. Lo bueno de la física es que nos ayuda a entender las matemáticas de una forma aplicada en la realidad, ¿no? Imaginemos que una partícula, esta es la trayectoria de una partícula, descrita por los infinitos puntos que describen la trayectoria, y tomo sus valores en este punto. Entonces en ese punto podría determinar la velocidad. Nos acordamos que la velocidad de una partícula que describe una trayectoria en un punto siempre es un vector tangente a la trayectoria, ¿de acuerdo? Y como describe una curva, también ya hemos visto que la aceleración necesariamente tiene que dirigirse hacia el interior de la curva. A ver si nos sale una línea recta. Bueno, no, pero nos vale así. ¿Vale? La aceleración tiene que dirigirse al interior, porque las dos componentes de la aceleración, uno, la aceleración tangencial, que es en la misma dirección de v, incrementa la velocidad o la decrementa, y la aceleración normal modifica la dirección de la velocidad describiendo la trayectoria. Vamos a cambiar el color para dibujar esas dos componentes de la aceleración. Este vector, aún no cambiamos de color, vamos a dibujar la dirección tangente y la dirección normal a la trayectoria. ¿Vale? Esta sería la dirección normal. Normal significa perpendicular, que forma 90 grados. Tenemos dos direcciones como un eje de coordenadas. Dirección tangente definida por la velocidad y dirección normal. Vamos a ponerle aquí la n de normal y aquí la tau de tangencial. ¿Vale? La componente normal y la componente tangencial. ¿Vale? Aquí pretendo hacer una tau. Bueno, ahora en color verde vamos a descomponer el vector aceleración en sus dos componentes. La componente, aquí la tenemos, tangencial de la aceleración y la componente normal de la aceleración. ¿Vale? Las proyecciones del vector. ¿Vale? Y el ángulo que formarían los dos vectores, el ángulo alfa, sería el formado entre v y a, con sus dos componentes, aceleración tangencial y aceleración normal. Pues vamos a utilizar el producto escalar para determinar la aceleración tangencial. Vamos allá. Vamos a partir de los vectores de antes. Lo que pasa es que el vector A va a ser el vector que determine la velocidad. ¿Vale? Vamos a inventar los mismos que antes. Imaginemos que esta velocidad está definida por este vector 2i menos 4j. Bueno, va hacia arriba. Le vamos a poner 4j para que sea un poco más realista. Y el vector aceleración, que entonces va a ser el vector, como va hacia abajo y hacia la derecha, vamos a ponerle 5i. Los valores en términos absolutos no los estoy teniendo en cuenta, solo un poquito la dirección. Y como la componente iba hacia abajo, 2j. ¿Vale? Entonces queremos, con esta velocidad y con esta aceleración, queremos determinar el módulo de la aceleración tangencial. ¿Vale? Vamos a fijarnos en una cosa. Yo lo que tengo que proyectar es la aceleración sobre este eje. ¿Vale? Entonces lo único que necesito para proyectar la aceleración sobre el eje tangente no es el vector velocidad. Lo que yo voy a necesitar, lo voy a poner en rojo, lo que voy a necesitar es el vector unitario de la velocidad. ¿Vale? Y yo sé lo siguiente, que si multiplico la aceleración por el vector unitario de la velocidad, lo que voy a tener es el módulo de A por el módulo de un vector unitario, cuyo valor es 1, por el coseno del ángulo que forman. Y nos fijamos por triángulos, que yo si multiplico en este triángulo su hipotenusa por este coseno, tengo esta medida que es AT. O sea, acabo de determinar
El módulo de aceleración tangencial. Vamos a hacerlo con operaciones. Entonces tenemos, bueno, lo primero que necesito es este vector, el vector unitario de la velocidad. ¿Cómo se determina un vector unitario? A ver, decidme, ¿cómo se determina un vector unitario? Estoy esperando. Bueno, la respuesta es, un vector unitario se determina cogiendo el vector, un vector en esa dirección, en este caso el que tengo es el vector v, y dividiendo entre su módulo. Por lo tanto, el vector unitario en la dirección tangente a la trayectoria es el vector v, que es 2i más 4j dividido entre el módulo de ese vector, o sea, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16. Bueno, vamos a ponerlo, ya que estoy poniendo cuadrados, vamos a poner todos los pasos, 4 al cuadrado. O sea que esto será igual a 2i más 4j partido de 2 al cuadrado, que me da 4, más 16, ¿vale? Esto es 2i más 4j partido de la raíz de 20. Y 20, como es 4,5, puedo sacar el 2 factor común, me queda 2i más 4j de dentro de la raíz, y me queda esto, 2 por raíz de 5. ¿Vale? Y puedo simplificar el vector, entonces me va a quedar la componente i partido de raíz de 5 más 2 partido de raíz de 5. No me gusta como lo he puesto, lo voy a cambiar. Me va a quedar 1 partido de raíz de 5i más 2 partido de raíz de 5j. El vector unitario de la velocidad. Pues ya puedo calcular lo que sería, esto sería la proyección del vector aceleración en la dirección tangente, o sea, la de la velocidad, ¿vale? Que es la aceleración tangencial, ¿vale? O sea, igual a la aceleración tangencial, ¿vale? Entonces, vamos allá, vamos a hacer las operaciones. La aceleración tangencial es igual a la aceleración, que sería 5i menos 2j, que multiplicaría al vector unitario, que es 1 partido de raíz de 5i más 2 partido de raíz de 5j. Esta es la aceleración tangencial. Como sabemos, el producto escalar es componente a componente, me quedaría 5 dividido por raíz de 5i, sí, y me quedaría menos, perdón, y no, que es un producto escalar, menos, este por este me quedaría menos 4 partido de raíz de 5. Si sacamos 1 partido de raíz de 5, esto me da 1, o sea, me va a quedar 1 partido de raíz de 5 en metros partido por segundo al cuadrado. Revisad las operaciones que las estuve haciendo en directo. Por otra parte, ya para adelantar cosas, fijaos que voy a dibujar esto aquí. Fijaos el dibujo que hice antes. Esta era la aceleración tangencial, esta era la aceleración normal, y estas serían las componentes de un vector que vamos a dibujar, que sería la aceleración. ¿Vale? Fijaos que módulo, esto es el cateto de un triángulo rectángulo, esto es otro cateto, ¿vale? Que coincide con la aceleración normal, este cateto de aquí, y este cateto que mide el módulo de la aceleración. Por lo tanto, simplemente por Pitágoras yo sé que en la aceleración al cuadrado va a ser igual, el módulo, el módulo, voy a ponerlo en módulo para no despistarnos que es en módulo. El módulo de la aceleración al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Luego, despejando de aquí, ya no voy a poner directamente a como módulo,
puedo determinar la aceleración normal como el cuadrado del módulo de aceleración menos el cuadrado del módulo de aceleración tangencial y hacer su raíz cuadrada. Bueno, para poder hacer este resultado tengo que calcular, que aún no lo tengo, el módulo de la aceleración, ¿vale? Que se calcularía como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿vale? Y una vez que tengo este valor lo sustituyo aquí, lo elevo al cuadrado y le resto el valor de la aceleración tangencial que tenía aquí. Bueno, el ejercicio no lo voy a acabar, lo voy a dejar así porque tampoco es cuestión que os dé todo hecho. Y como tarea para carnavales, os digo que me calculéis, que me acabéis de calcular la aceleración normal. A ver quién lo trae de vuelta, que recibirá un precioso positivo.